Durante 3 años, Vladimir Putin prometió un milagro a su pueblo. Les dijo que podían tener una guerra en Ucrania y una vida cómoda en Moscú. Les dijo que las sanciones eran una broma. Les dijo que Occidente se congelaría, no Rusia. Bueno, miren a su alrededor. La fiesta se acabó. Hoy, las luces parpadean en Tolyatti. Los estantes se vacían en San Petersburgo. Y por primera vez, la guerra no está solo en la televisión. Está en la nevera. La economía rusa no solo se ha desacelerado, ha chocado contra un muro de ladrillos a 160 kilómetros por hora. Bienvenidos al invierno del descontento. Sé lo que están pensando. Ya hemos oído esto antes. Rusia se está colapsando, bla bla bla. Lo entiendo. Son escépticos. Han visto los titulares sobre la economía resiliente de Rusia durante años. Probablemente piensan que Putin tiene una varita mágica hecha de dinero del petróleo. Pero tengan paciencia conmigo un segundo, porque esta vez las grietas no están solo en el presupuesto, están en los cimientos de la vida diaria. Hoy no estamos hablando de cifras abstractas del PIB, estamos hablando de por qué Elena en Moscú no puede comprarse un abrigo de invierno, por qué Iván en los Urales no puede conseguir una hipoteca, y por qué los trenes que llevan tanques al frente se están deteniendo repentinamente en las vías. Esta es la historia de cómo una guerra que se suponía que duraría 3 días se ha comido a un país vivo desde dentro. Antes de indagar en la billetera del ruso promedio, háganme un favor. Presionen el botón de suscripción en Oracle Vision. No solo leemos las noticias, decodificamos la realidad. Empecemos por algo que todos entendemos, el precio de la leche. France 24 informa que la inflación oficial se disparó al 9% este verano. Pero seamos honestos, ¿cuándo ha contado toda la historia un número oficial del gobierno? Pregúntenle a cualquier madre rusa y les dirá que la inflación real se siente más como un 20%. El Kiev Post lanzó una estadística que debería asustar al Kremlin más que cualquier dron. Las ventas minoristas de productos básicos como leche, cerdo y arroz cayeron un 8 o 10% en septiembre. Piénsenlo, la gente no está recortando en vacaciones de lujo, están recortando en arroz. Cuando una población deja de comprar comida básica, no es apretarse el cinturón, es modo de supervivencia. Podrían decir, ¿y qué? Los precios suben en todas partes. Cierto, pero en Rusia los precios suben mientras el futuro se cancela. The Moscow Times acaba de publicar una estadística desgarradora. Solo el 8.3% de las familias rusas pueden ahora permitirse el pago inicial de un apartamento. Para el resto, el sueño de tener una casa propia ha muerto. Al trabajador promedio le tomaría 6 años solo ahorrar para el depósito, asumiendo que no coma ni pague alquiler mientras tanto. Esta es la muerte de la clase media. El contrato social de Putin era simple. Mantente fuera de la política y vivirás mejor que tus padres. Ahora, los jóvenes rusos se están dando cuenta de que vivirán peor que sus abuelos. Pero, ¿por qué es todo tan caro? ¿Son solo las sanciones? No. Es porque Ucrania ha decidido quemar la billetera de Putin. A menudo hablamos de las líneas del frente en el Donbass, pero la verdadera guerra económica está ocurriendo en lo profundo de Rusia. El Caspian Policy Center ha rastreado 61 ataques con drones contra 24 refinerías importantes. Esto no se trata solo de volar cosas, se trata de parálisis sistémica. Estas refinerías producen la gasolina que impulsa los camiones que entregan la comida al supermercado. Cuando Ucrania golpea una refinería, el precio del diésel sube. Cuando el diésel sube, el costo de transportar la leche sube. ¿Y quién paga por ello? Lo adivinaron. Elena en Moscú. The Moscow Times informa que el ministro de Energía culpa a las compras de pánico. Vamos, por favor, ¿realmente creen eso? La gente no compra gasolina por pánico por diversión. Compran por pánico porque saben que los surtidores se están secando. Rusia, la superpotencia energética, está racionando la gasolina en Crimea. Es como si un panadero se quedara sin harina. Es humillante. Ahora, aquí hay un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto, pero es absolutamente crítico. Quiero que imaginen un país tan grande como Rusia sin trenes. No funciona, ¿verdad? The Insider publicó un informe con un título que lo dice todo. Las ruedas se están saliendo. La carga en los ferrocarriles rusos ha caído un 7%. Eso significa que 60 millones de toneladas de mercancías, carbón, acero, madera, están simplemente ahí sentadas, sin moverse.
600.000 vagones de carga están inactivos. ¿Por qué? Porque los rodamientos que hacen girar las ruedas solían venir de Suecia, ahora vienen de ninguna parte, o son imitaciones baratas que se rompen. Este es el colapso invisible. Cuando los trenes se detienen, las fábricas se detienen. Y cuando las fábricas se detienen, la gente es despedida. Pero espera, les escucho decir, ¿no dice el FMI que el PIB de Rusia está creciendo? La magia del PIB. Déjenme hacerles una pregunta. Si les pago $1 millón para cavar un agujero y luego volver a llenarlo, ¿eso añade valor a la economía? Técnicamente, sí, suma al PIB, pero es inútil. Esa es la economía de Rusia ahora mismo. El Centro de Investigación Estratégica admite que el crecimiento se ha derrumbado al 0.6% en el tercer trimestre. Y ese crecimiento se basa enteramente en construir tanques que explotan en Ucrania. Es un crecimiento zombie. La economía civil, la parte que hace ropa, coches y muebles, está en coma. The Moscow Times informa que la industria forestal, una vez un exportador masivo, se enfrenta a una caída del 20-30% en 2026. ¿Por qué? Porque ya no pueden vender madera a Europa y China exige precios bajísimos. Y para aquellos que dicen que las sanciones no funcionan, bueno, miremos las cuentas bancarias. Charter 27 confirma que los ingresos por petróleo y gas, la sangre vital del Kremlin, se desplomaron un 34%. Las sanciones de a Rosneft y Lukoil están mordiendo. La flota fantasma está siendo cazada. Putin está quemando sus ahorros. El Fondo de Bienestar Nacional se está reduciendo. Entonces, ¿qué hace un gobierno desesperado cuando se queda sin efectivo? Te cobra impuestos. Editör notu üzerinde kırmızı aumentado artırıldı damgası olan bir Rus vergi formu. Reference United 24 Media. Link https united24media.com latest. News: Russia faces economic meltdown as war enters fourth winter, inflation and industry in free fall. 1328. United 24 Media informa que el gobierno planea un impuesto tecnológico sobre la electrónica y subir el IVA. Así que no solo no puedes permitirte un iPhone, sino que el gobierno te cobrará extra solo por mirar uno. Están sacando sangre de una piedra. Sección 6. El costo humano, 29.000 al mes. Pero el costo más alto no es en rublos, es en personas. Editör notu: karanlığa doğru yürüyen asker silüetleri. Sayaç hızla artıyor. Yazı Putin rekrutas mes. Türkçesi: Plus 109.000 asker ay. Reference Forbes. Link https://www.forbes.com. Sites: Ariel Cohen 2025, 11-10-25, Cracks in Russia's War Economy. El analista de Forbes Ariel Cohen señala un número asombroso. Rusia está reclutando 29.000 soldados cada mes. Piensen en el impacto económico de eso. Esos son 29.000 trabajadores sacados de fábricas, granjas y oficinas cada mes. Esos son 350.000 hombres aptos al año eliminados de la economía y enviados a una trinchera. Esto crea una hambruna laboral. Las fábricas están subiendo los salarios solo para encontrar a alguien que trabaje. Lo que impulsa la inflación, lo que obliga al Banco Central a subir las tasas, lo que mata a las empresas. Es una espiral de muerte. ¿Y el costo para el Estado? The Moscow Times dice que los costos de personal alcanzaron un récord de $25.600 millones solo en la primera mitad del año. Putin está llevando al Estado a la bancarrota para pagar un ejército que no ha tomado una ciudad importante en más de un año. Entonces, ¿cómo responde el Kremlin a este desastre? Con negación, por supuesto. Igor Sechin, el barón del petróleo y aliado cercano de Putin, dijo recientemente que las sanciones causarán una crisis económica en Occidente. Es casi gracioso, ¿verdad? Es como ver a un hombre cuya casa está en llamas riéndose de su vecino porque su césped está seco. Es pura proyección. Están tratando de convencer al pueblo ruso de que estamos todos juntos en esto, que Occidente también está sufriendo. Pero el ruso promedio, mirando el precio de los huevos, sabe mejor. Saben que mientras Sechin navega en su yate, o lo que queda de él, ellos son los que eligen entre calentar la casa o comer. Y en medio de estos escombros económicos hay un susurro de paz. Pero no se dejen engañar. Informes de Radio Free Europe sugieren que Moscú está señalando una disposición para hablar. ¿Por qué ahora?
¿Es un cambio de corazón? No, es porque la cuenta bancaria está vacía. Putin quiere una pausa. Necesita tiempo para arreglar los trenes, reconstruir las refinerías y rellenar el tesoro. Un alto el fuego ahora sería un salvavidas para su economía que se ahoga. Le permitiría declarar la victoria, quedarse con la tierra robada y prepararse para la siguiente ronda. El plan de paz de 28 puntos de EU, mencionado en los informes, es una prueba. Pero Kiev sabe la verdad. No se negocia con un sistema que está colapsando. Dejas que caiga. Esta presión económica es el segundo frente de la guerra. Y ahora mismo, ese frente se está rompiendo por completo. Hemos hablado de petróleo y tanques, pero hay otra víctima de esta guerra que se está desangrando en silencio. La inmensa industria forestal de Rusia. Esta es una historia que casi nadie está cubriendo, pero que revela la verdadera profundidad del aislamiento económico de Rusia. The Moscow Times, citando al viceministro de Industria Mikhail Yurin, informa que el sector forestal ruso se enfrenta a una caída abrupta de la producción de hasta un 30% para 2026. ¿Por qué importa esto? Porque la madera era una de las mayores exportaciones no energéticas de Rusia a Europa. La madera rusa construía casas en Finlandia, muebles en Suecia y papel en Alemania. Pero las sanciones han cerrado esa puerta de golpe. Ahora Rusia intenta vender esa madera a China. Pero aquí está la trampa. China sabe que Rusia está desesperada. Así que los compradores chinos exigen precios que apenas cubren el costo de talar los árboles. El resultado es devastador. Las empresas madereras en Siberia están quebrando. Los aserraderos en Karelia están cerrando. Las ciudades enteras que dependían de estos trabajos se están convirtiendo en pueblos fantasma. Putin ha cambiado una asociación rentable con Europa por una relación depredadora con China, y sus propios bosques están pagando el precio. Y mientras los bosques se pudren, los tanques de gasolina se secan. La crisis del combustible es quizás el ejemplo más humillante para una superpotencia energética. The Moscow Times y el Kyiv Independent confirman que Rusia ha tenido que extender las restricciones a la venta de gasolina. Pero lo que es verdaderamente insultante es la respuesta del gobierno. El ministro de Energía ruso ha salido a culpar a las compras de pánico de la población. Piénsenlo un momento. El gobierno le dice a su gente: no es culpa nuestra que las refinerías estén ardiendo por los drones ucranianos. Es culpa de ustedes por querer llenar el tanque de sus coches. Es gaslighting a escala nacional. Están culpando a la víctima. La realidad expuesta por The Moscow Times en su análisis de octubre es que los drones ucranianos han dejado fuera de combate una parte significativa de la capacidad de refinación. No es pánico, es matemática. Si destruyes las torres de destilación, no hay gasolina. Y si no hay gasolina, la cosecha se queda en el campo y los precios de los alimentos suben. Es un círculo vicioso que termina en tu plato. Pero el gasto más grande, el agujero negro que se está tragando el presupuesto, no es la infraestructura. Es el ejército mismo. Un análisis financiero de The Moscow Times revela que los costos de personal militar alcanzaron un récord histórico en la primera mitad del año. Estamos hablando de miles de millones de dólares solo en salarios y compensaciones por muerte. ¿Por qué es tan caro? Porque nadie quiere ir a morir gratis. Para reclutar a esos 29,000 soldados mensuales que menciona Forbes, Putin ha tenido que aumentar los bonos de firma a niveles astronómicos. En algunas regiones, un soldado gana en un mes lo que ganaría en 3 años en una fábrica. Esto ha distorsionado toda la economía. ¿Quién va a querer trabajar en la construcción o conducir un autobús por un salario normal cuando el ejército ofrece una fortuna, aunque sea una fortuna sangrienta? Esto está vaciando la fuerza laboral civil y obligando a las empresas privadas a subir sueldos, lo que a su vez dispara la inflación. Putin está comprando lealtad a corto plazo a costa de destruir el mercado laboral a largo plazo. Y para aquellos que todavía creen en los números oficiales de crecimiento del PIB, miremos los datos reales del consumo. Los datos de Sber-Index, que rastrea el gasto real de los consumidores rusos, muestran una historia muy diferente a la televisión estatal. El gasto en bienes no alimentarios se ha estancado. La gente ha dejado de comprar electrodomésticos, ropa y muebles. Esto es el comportamiento de una sociedad asustada. Cuando la gente deja de gastar, las empresas dejan de invertir. Es el preludio de una recesión profunda. El Centro de Investigación Estratégica, CSR, advierte: casi no hay posibilidades de evitar una recesión.
Con las tasas de interés actuales y la inflación devorando los ingresos, la economía rusa se dirige hacia un muro. Finalmente, ¿cómo planea el Kremlin pagar por todo esto cuando el petróleo baja y los gastos suben? Metiendo la mano en tu bolsillo. United 24 Media informa que el gobierno está preparando nuevos impuestos, incluido un gravamen tecnológico sobre la electrónica. En pleno siglo XXI, Rusia quiere poner impuestos a las computadoras y los teléfonos. Es un impuesto al futuro. Es un impuesto al desarrollo. Es la señal definitiva de un régimen desesperado que está dispuesto a sacrificar el desarrollo tecnológico de su propia nación solo para comprar un cartucho más de munición. Entonces, ¿dónde termina esto? Rusia se dirige hacia su cuarto invierno de guerra. Las reservas son bajas. El equipo se está oxidando. La gente está cansada. Putin está apostando todo a una cosa: que ustedes, Occidente, se cansen primero. Que Ucrania se rompa antes de que Rusia se quede sin dinero. Pero mirando estos números, el transporte ferroviario colapsado, el mercado inmobiliario vacío, las refinerías ardiendo, parece que Rusia está corriendo hacia un acantilado sin frenos. El invierno del descontento está aquí. Y por primera vez, el frío no viene del clima, viene de la economía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede el pueblo ruso soportar otro año de este estrangulamiento económico? ¿Los estantes vacíos finalmente desencadenarán la protesta que las promesas vacías no pudieron? Realmente quiero escuchar su opinión sobre esto. Dejen un comentario abajo. Y si creen que este tipo de análisis directo es lo que el mundo necesita, denle al botón de me gusta y compartan este video. Nos ayuda a vencer al algoritmo y difundir la verdad. Soy Charlie, del equipo de Oracle Vision. Manténganse alerta, manténganse informados. Gracias por vernos.